física. A veces hay pensamientos muy espiritualoides en cuanto respecto a la iglesia y mucha gente dice, claro, somos la familia espiritual, pero a la hora de la prueba o de la decisión pesa el individualismo en nuestras vidas. Pesa el individualismo, porque no tenemos una idea bíblica, o sea, espiritual, porque es igual, lo que es realmente ser miembro de la iglesia de Cristo. Amén. Tenemos que ver entonces qué es lo que dice la palabra acerca de qué es ser miembro de la iglesia de Cristo para poder reflejarlo en frutos, ¿no?, bíblicos de qué es ser miembro. Así como hay un extremo espiritual, también hay un extremo que ya conocemos la palabra legalista, donde la iglesia se vuelve solo una organización, donde la iglesia se vuelve solo cuatro paredes, ¿no? Una tradición. Incluso llegamos a, digamos, a condicionar la salvación de nuestros hermanos o su madurez si no se sujetan a nuestras tradiciones. De ese otro extremo. Nosotros no debemos caer nunca en ese extremo porque generalmente, hermanos, les digo esto, esos extremos no solo lo cae una organización, o sea, no caen las iglesias, cae en nuestro corazón. Nosotros caemos en eso. De repente tu iglesia está muy bien, pero el problema eres tú. Y eso hay que aceptarlo, porque a todos nos ha pasado. O incluso no es un patrón, te pasa hoy, mañana no, es una lucha que tenemos con el ego, con la carne. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 2, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, verso 41, así que, 1, los que recibieron su palabra y fueron bautizados, automáticamente 2, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban 3, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su iglesia y sigue haciendo hasta ahora. Entonces, vamos a empezar a manera de introducción con 2 preguntas. Primero, ¿qué es este tema de la membresía bíblica, ¿no? O sea, es importante, o sea, es el tema de la membresía bíblica importante. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, los que tienen años en la fe se habrán dado cuenta de que algunos hermanos, como te repito, hacen del tema de la membresía bíblica una especie de dogma estricto. Recuerdo una vez, como les decía, justo en las clases de membresía a los hermanos muy buenos, o sea, no te estoy hablando de extremistas, hermanos buenos. Hay un hermano bueno, buenos hermanos que incluso nos apoyan mucho desde República Dominicana, pero ellos tenían, mira, ¿cuánto creen que duraba su clase de membresía? Seguro el Bruno de repente le contaron por ahí. Duraba 2 años. 2 años duraba su proceso de membresía. Ellos lo hacían con una conciencia tranquila, o sea, pensando que lo hacían para el Señor, incluso tenían doctrina reformada, hasta que se dieron cuenta y tuvieron que reconsiderar y cambiar todo eso. Pero duraba 2 años. Y eran 2 años de puros estudios y exámenes, hasta que los mismos pastores se dieron cuenta. Estamos poniendo la carreta, el caballo atrás de la carreta. O sea, ellos querían enseñar, instruir y después bautizar, porque no te bautizaban tampoco, ¿eh? No te bautizaban hasta que aprendas los 2 años. Extremo, ¿verdad? Pero hermanos sinceros, buenos y con buena doctrina pueden caer en eso. ¿Ya? Entonces, hay otros hermanos que conozco que su proceso de membresía dura 6 meses. Y ninguno te digo que está pecando, pero son cosas que uno puede reconsiderar en su momento. Amén. No es pecado, sino que te pongo ejemplos de cómo cuando nosotros no vamos a la Biblia, porque se supone que te estoy hablando de hermanos que sí van a la Biblia, pero cuando no vamos a la Biblia realmente y solamente venimos con una tradición parametrada, vamos a caer en algo que puede hacer tropezar. Tú sabes que en 2 años muchas personas se pueden frustrar, ¿no? 2, en 2 años el discipulado no es solamente clases. El discipulado no son clases. El discipulado es estar unos con otros. Es mostrarles a Cristo. Entonces no hay que hacer clases. No, ustedes saben acá en Gracia Urbana que si las hacemos, incluso tenemos nuestras clases para los discipulados. Sino que no es solo eso, queridos hermanos. A eso me refiero. ¿Amén? Sin dejar de ser, o sea, profundamente espirituales, vamos a ser prácticos. Porque yo siempre la espiritualidad no la puedo separar del estudio profundo de las Escrituras. ¿Amén? Amén. Entonces, sabiendo eso, entonces es importante, porque para muchos no es importante, ¿no? Voy a leer una cita que leí de Jonathan Leeman, que es el que escribe un libro que se llama La membresía de la iglesia, de la serie de 9 marks, de 9 marcas de una iglesia saludable.
Mira lo que dice Lehman en un artículo. Muchos tienen la noción que los cristianos deberían de comprometerse con la iglesia local, pero también dirán que no es la cosa más importante de la iglesia y ni del mundo, y que por lo tanto no deberíamos convertirlo en algo de tanta importancia. Este pensamiento está bañando a muchos líderes y pastores en la actualidad. Y te hablo de buenos líderes y pastores que se van al otro extremo. ¿Te acuerdas que te conté el extremo de los 2 años? Estos pastores se van al otro extremo. No tienen membresías. Tú le preguntas a un pastor siervo del Señor, que tal vez ora más que nosotros, y le preguntas y le dices, varón de Dios, ¿hay membresía en tu iglesia? Y el varoncito te dice todo sincero, sí, pues los miembros. Ya, ¿y quiénes son los miembros? Los que diezman. Nada más te dice. Los que vienen. Y no hay una forma en que los pastores puedan realmente llevar la grey conforme a las escrituras. Y eso trae problemas después. En ese momento tal vez no, pero lamentablemente sí tiene consecuencias. Comienzan a aparecer hermanos que incluso ya crecen en su cultura cristiana actualizada, pensando de que ser cristiano es, por ejemplo, visitar iglesias y cambiarse de iglesia como club social, al primer error que ven. Yo sé que, y ustedes saben la mayoría de los antiguos, que yo estoy de acuerdo con los cambios de membresía formales, siempre y cuando se honre a la iglesia anterior y con todo el protocolo, ¿no? No hay problema. Pero es diferente el cambio de membresía a lo loco. Me voy como si, ¿no? Me cambiara. Hoy día compro Colinos, mañana compro Crest. Es como las relaciones personales, ¿no? Tóxicas. Bueno, ya no me agrada este novio, me cambio de novia. ¿Por qué? Porque no me satisface, no llena lo que sueña mi corazón. No, pues, hermanito. El sueño de tu corazón debe ser la gloria de Dios. Amén. Conocer más a Dios, no conocer acerca de Dios nada más. Si en una iglesia no te enseñan acerca de Dios, ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, yo siempre acá, porque muchos de ustedes han sido hermanos de iglesias que hicieron un traspaso, y siempre recuerdan, nunca a ninguno le dije, salte de la secta. No, tú tienes que hacer un cambio formal de membresía, honrando a los pastores, agradeciendo por el tiempo que estuviste ahí, porque todos somos la Iglesia Trinitaria Universal de Cristo. Amén. Amén. Fuerte. Son hermanos, todos. Ya. A menos que haya salido de la diosa madre, los mormones antitrinitarios o unicitarios. Ahí sí no. Hay que orar por ellos para que Dios los salve. Es diferente. Pero el patrón que hay cuando tú no tienes una iglesia donde te enseñaron acerca de la membresía es que lo tomas a poco. La ceremonia que vamos a hacer acá hoy día, que es una oración por nuestros hermanos, ya está bañada de una enseñanza que les hice dos días seguidos. Ellos ya saben que es el miembro de la iglesia, como muchos de ustedes que ya son miembros. Este tipo de pensar acerca de que no es importante enseñar la membresía de las iglesias, también tiende a ser un problema para la misma iglesia. Los hermanos no se comprometen, ¿no? Piensan que se pueden separar su bautismo de la membresía. Acabas de leer el libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué pasaba? Creían, se bautizaban, ¿no? En ese mismo momento. No como nosotros que hacemos esperar un poco, ¿no? Se creían y se bautizaban y eran añadidos. ¿A dónde? Este es uno de los puntos en el que demuestra que la membresía está desde el siglo I. ¿A dónde se añadían? ¿Cómo sabían que habían 3,000? ¿Quién los contó? Amén. Entonces eran añadidos a un cuerpo local visible de creyentes. Porque la iglesia siempre fue una iglesia de orden, a pesar que en ese tiempo estaban empezando y perseguidos. Siempre hubo un orden. No es que añádete al club y como Woodstock, estamos en un concierto con un montón de gente, no sabemos ni quién es quién. No. Todos saben quiénes son, porque van a ser discipulados luego. Algo que también era diferente es que ahí no eran solo discipulados por un líder puesto en un grupo, como podemos hacer en la actualidad por una especie de orden. Eran discipulados todos por todos. Los hermanos mayores se preocupaban por los menores. Hablo en la fe, no hablo solo de edad. Se preocupaban, llegaba un nuevo. ¿Por qué crees que se reproducían tanto? ¿Por qué crecían tanto? Sí, el poder del Espíritu Santo, claro. ¿Pero acaso no lo tenemos nosotros también? ¿O alguien cree que el Espíritu Santo ya volvió a ser como en el Antiguo Testamento? ¿Ya no está aquí el gran Consolador? Está en medio de nosotros, está en nosotros. Y discipular entonces es preocuparte por las vidas de las personas.
Preocúpate por las vidas de las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te enseña que la membresía no es formal? Cuando crees que ir a la iglesia es ir y solamente estar ahí. Bueno, pienso yo, comienzo a decir, bueno, sí, me siento bien, voy a seguir ahí en esa iglesia, pero puedo faltar cuando quiera. O sea, yo sé que tú puedes faltar cuando estés enfermo. Yo nunca he sido un pastor, ni mis diáconos acá legalistas que te digan, ¿no? No, que el que no viene el domingo, tipo, te iba a decir musulmán, ¿no? Tipo adventista, ¿no? Que ya te cuelgan por faltar el sábado. No, a veces no se puede, a veces hay trabajo, yo lo sé. Como les digo siempre, Dios sabe cuando tú no puedes, Dios sabe cuando tú no quieres. Y de Dios no puedes escapar, es diferente, ¿no? Pero cuando tú no puedes, Dios no te condena ni nada. Nosotros no creemos en un Shabbat estricto que te condena por faltar. Pero sí, este patrón se comienza a crear cuando tú no enseñas de la membresía. Hay hermanos que sí, no es que no puedan, sino que no van a querer. No tienen por precioso el día del Señor. No lo tienen por glorioso. Lo tienen solo como el católico, el día que me voy a mi misa. Y eso es un peligro. Y cuando yo converso con muchos hermanos, porque antes de hacer este tema, bueno, lo he hecho muchas veces, pero he estado conversando con pastores que conozco, los hermanos no enseñan la membresía, pues. Y al no enseñar este tema, comienzan los problemas. Porque como te repito, te estoy hablando de hombres buenos, siervos buenos, pero no enseñan la membresía y dicen, ay, mis ovejas se van, no les importa, vino su abuelita y no congregan, cosas así, ¿ves? ¿Por qué no la traen a la abuela al local de la iglesia? Bueno, es un problema, hermano. Sí trae problemas no enseñar entonces esto. Entonces, a la pregunta, ¿es el tema de la membresía importante? Sí, es vital. Más en una generación que ya está comenzando a perderle el respeto al día del Señor secularmente. ¿Han visto? Amén. Iglesias también buenas de que no le pierden el respeto al día del Señor, son hermanos, pero hacen cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tanto de que los hermanos ya perdieron la noción de la santidad ceremonial del día del Señor. Si bien Cristo es nuestro reposo, amén, sí yo lo creo, pero nosotros aún creemos en el decálogo, ¿eh? Y ese día lo separamos santo para Él. Pero hay hermanos que viene la abuelita, como dice este pastor que me dijo, y no vienen. No es el día de la abuela, no es el día del cumpleaños, no es el día de la madre, aunque nosotros celebramos, ¿ves? Es el día del Señor, amén. Después sal a disfrutar con tu familia. Yo no soy adventista que te va a decir que te quedes en tu casa, que tus hijos no jueguen, que no gastes la economía, ¿no? Hay unos hermanos extremos, no. Pero es importante. Entonces, otra cosa, ¿qué es la membresía? Yo he resumido muchos comentarios que había visto de comentaristas de este tema, incluso el de Lehman, pero yo lo he resumido así, mira. Para mí la definición bíblica y funcional sería que la membresía de la iglesia es una relación formal, ¿no?, entre el cuerpo de Cristo y el cristiano independiente, o sea, todos y uno. Caracterizada por la supervisión mutua, vivir el discipulado bajo el paraguas de la asamblea a la que pertenece. Es decir, voluntariamente nosotros nos ponemos a disposición de nuestra iglesia, de nuestra asamblea, para ser discipulados, para ser guiados, mentoreados, ayudados, consolados, animados. Y aunque no nos guste, exhortados, ¿no? ¿Amén? Eso. Como hay unos memes, he visto de unos carboncitos que dicen, me voy. Si tú te sales, te vas a enfriar. Un carboncito no puede estar fuera de toda la mancha. No se puede. Todos necesitamos esos medios de gracia. Es un pacto formal ponerse bajo el cuidado de la asamblea de una forma visible. ¿Amén? Porque muchos aquí ya están como asistentes. Pero cuando tú haces una membresía formal, es una forma visible y formal de mostrarle al mundo, yo me comprometo con el cuerpo de Cristo. Aunque yo sé que de corazón muchos ya se comprometieron ya. Por eso no solo quiero que veamos como una pequeña ceremonia esto, sino como esto de aquí es la expresión de un compromiso que ya han hecho en su corazón ustedes. ¿Amén? Muchos ya lo hicieron y por eso están en esta ceremonia. Punto número 2, una vez que hemos entendido que la membresía es algo importante y qué es, vamos a ver el fundamento bíblico para ver lo que es. Porque sí existen los anarquistas, los que dicen que no hay fundamento para la membresía. Como te repito, también hay los extremistas, ¿no? Los anarquistas son los que dicen, por ejemplo, un teólogo, Frank Viola. Frank Viola dice de que la iglesia es un ser orgánico, y está bien, ¿eh? Porque no somos robots, ¿no?
Pero él toma muchas verdades, que somos seres orgánicos bajo la gracia y que esto debe fluir solo, sin necesidad de líderes. O sea, ¿y la Biblia qué dice cuando dice que hay pastores, maestros que Dios ha puesto en la iglesia para que sea guiada? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Ahora, él se utiliza muchos argumentos a favor de que sí, pero los pastores se han enseñoreado sobre la grey. Eso siempre ha pasado del siglo I. Pedro dice que no te enseñorees sobre la grey. Es una tentación. Pero que hay un montón de personas que hacen mal con doctrinas verdaderas, como el liderazgo de la iglesia, como los ancianos, los presbiterios, los pastores, los misioneros, o sea, los apóstoles, misioneros. ¿Vamos a anular esos ministerios? O sea, ¿vamos a anularlo porque hay muchos hermanos que de repente están confundidos y otros que sí hacen el mal? No lo vamos a hacer. Amén. Si no está el concepto de iglesia, tendríamos que anularlo, porque como hay gente que hace iglesias, pero lo hace el mal, no debe haber iglesias. No es así. Entonces, Fran vio la parte más como una especie de resentimiento y ha escrito varias obras. Yo tengo algunas en español. Y hay gente que, lamentablemente, también tiene heridas y apoya esos pensamientos anárquicos en la iglesia. Y es triste, ¿no? Hay un movimiento que se llama la Reforma Final, Final Reformation, de un tipo danés. Él se mueve mucho. Hay cosas que sí hay que rescatar, ¿no? Él se mueve, evangeliza más que otros. Pero lamentablemente él sí promueve la anarquía, ¿no? Él se va, evangeliza por Europa en países donde casi nadie cree ya ni siquiera en Dios, ¿no? Y sí evangeliza. De él sí aprendí algo, por ejemplo, a evangelizar a través de métodos de oración, ir a orar por la gente en la calle, ¿no? Tienes una petición de oración, ¿sí? Pero a la hora de la hora, ponte, mira, él habla con mucha gente y de repente por su gracia y misericordia Dios convierte a algunos y los bautiza en ese momento en una pileta, aunque a veces se va contra la ley, porque no creo que en Noruega te dejen meter a la gente a la pileta con ese frío, la gente se mete y se bautiza. O sea, se ve muy emocionante, ¿no? Pero luego dice que reúnanse cuando puedan, si el Espíritu los guía, y se va. Y no se plantan iglesias, no se forma a esas personas, los deja como una Biblia, así como un biblicismo. ¿Y qué tal si esas personas, o de repente uno de los más inteligentes, o de los que tienen una capacidad histriónica más fuerte, más grande, es un hereje? O es una persona que no tiene preparación teológica y comienza a negar la Trinidad. Los dejas en el aire, ¿ves? No es así. Dios ha puesto una estructura en la palabra de Dios para que las iglesias sigan. Y eso no lo podemos cambiar. Fundamento bíblico para la membresía. Primero vamos a Efesios capítulo 4 en el verso 25. La Biblia habla de la membresía aquí. Dice, por lo tanto, Efesios capítulo 4 en el verso 25. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Bien, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Ahora, somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Uy, el pastor te habla de brujería, van a decir por ahí. Por si acaso, místico es una palabra que se usaba incluso en la antigüedad para decir espiritual, ¿ya? Cuando leas un libro, dice místico, habla de espiritual. Lo otro es el misticismo malo, que es otra cosa. Somos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Amén. Pero ¿cómo se evidencia este cuerpo espiritual que solo Dios puede ver, que se le llama la iglesia invisible? A través de una iglesia visible, que somos tú y yo. Y esa iglesia visible que tiene a Cristo como cabeza, tiene ¿cómo se llama? Un cuerpo. ¿Y tú tienes que ser parte solo del cuerpo espiritual? Tienes que ser parte del cuerpo físico. No hay posibilidad de que digas, soy parte del cuerpo espiritual y no quiera ser parte del cuerpo físico. No existe la posibilidad, querido hermano. Nosotros debemos ser una familia que está unida. Yo sé que muchas veces el cuerpo físico ha dañado a las personas, pero no por eso podemos anular la doctrina del cuerpo físico de Cristo, ¿verdad? Cristo va a conquistar las esferas de la tierra a través de la predicación del evangelio hecho por el cuerpo físico. Va a discipular las naciones a través del cuerpo físico, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y tú y yo somos parte de ese cuerpo físico y tenemos esa misión, tenemos ese llamado. Por eso ser miembro de una iglesia formalmente no es solamente, bueno,
firmo un acta o vengo al frente, oran por mí, me dan mi cartón, que está bien, son cosas formales que hacemos, pero ¿estás viviendo como parte del cuerpo físico de Cristo, obedeciendo a Cristo en la gran comisión? ¿Haces discípulos? ¿Cuántos discípulos haces? A ver, piénsalo para ti mismo. ¿Estás ayudando a tu hermano que está a tu lado? Porque de repente tú dices, no logro captar a nadie para hacer una célula o para llevar al grupo donde estoy porque no tengo tiempo para hacer una. Pero en la iglesia acá hay hermanos que necesitan de un consuelo, de un abrazo de tu parte, de que le ministres palabra, de que le compartas el devocional. ¿Y tú no te preocupas en mirar al costado a quién le falta? Si tú crees que estás bien espiritualmente, ¿por qué no volteas al costado y miras qué le falta a mi hermano? No, que el pastor lo haga, dicen, que lo haga el líder. No, queridos hermanos, es nuestro trabajo, ¿no? De todos. Así se hace iglesia. Entonces la membresía física formal es simplemente una expresión de la membresía espiritual. ¿Amén? B, otro punto bíblico y fundamento para la membresía es que todos debemos estar sujetos al cuidado pastoral. Vamos a Hechos capítulo 20, en el verso 28 y 29. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Va a viajar y reúne al presbiterio de la iglesia de Jerusalén, a los ancianos, al gobierno plural de la iglesia de Jerusalén, y les advierte esto, ¿no? Les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que procurarán acabar con el rebaño. Ese es el verso 29. ¿Qué entendemos entonces? Acá, sí, les pido que oren mucho por los pastores, no solo por mí y por mis diáconos, sino por los pastores de todas las iglesias de Trujillo, porque necesitamos que Dios nos guíe para tener buenos filtros, porque acá hay un mandato, cuidado pastoral. Nos va a demandar, ¿estás haciendo esto? El trabajo del pastor es cuidar de la iglesia. Que la iglesia no sea víctima de las enseñanzas de los falsos maestros, de la cosmovisión anticristiana de este mundo. Que la iglesia no se quede sin una palabra de consuelo. Que si la iglesia no se quede sin una palabra de esperanza. Que la iglesia no se quede sin que le jalen las orejas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo va a saber el pastor cuál es la grey a la cual él debe depositar y aplicar todo este mandato? ¿Cómo lo va a saber? Si, como te digo, como un concierto, tengo un montón de gente ahí que no sé ni quién es. ¿A quién voy a consolar? ¿Cómo sé los problemas de los que están ahí? ¿No? ¿Cómo saberlo si no se tiene un formal cuidado de miembros establecidos en la iglesia? Y ese cuidado formal de los miembros establecidos en una iglesia se llama membresía. C, otra demostración bíblica de que la membresía es urgente, bíblica e importante. La disciplina eclesiástica. Acá hay un texto que mucho yo lo he usado, y creo que ustedes también lo saben, que para nosotros en Gracia Urbana es el dogma, porque es la forma en que se debe restaurar las relaciones personales, pero también la forma en que vas a rescatar al perdido, y la forma en que vas a rescatar a tu hermano cristiano que se alejó. Y es Mateo capítulo 18. Verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no lleva contigo uno o dos más, todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, tenle como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. En otras versiones dice gentil y publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten quedará desatado en el cielo. Esto es el proceso que Dios usa, hermanos, para restaurar las relaciones personales. No vamos a hablar hoy día de la disciplina, ni atar, desatar, otro día les conversamos eso. A lo que voy es que el Señor tiene un cuerpo de creyentes a los cuales va a someter a esta disciplina, tanto la eclesiástica como la formativa. ¿Cuál es la formativa? Gálatas 6 también le habla a la asamblea y dice que si nos creemos espirituales, restauremos con mansedumbre, ¿no? Quizá nosotros podamos ser tentados en lo mismo. Todos tenemos que aplicar Gálatas 6 y Mateo 18 constantemente. Siempre ganar a mi hermano. Siempre tener el corazón ya con el perdón para presentárselo a mi hermano.
Y si tengo la culpa, mis disculpas para presentarlas. Así. Porque todos vamos a tener problemas. Vas a pecar contra alguien con tu carácter, con tu temperamento, vas a pecar con tu boca, vas a pecar y tú vas a ser testigo del pecado de otro. Porque si tú te pones como el policía de tu hermano, el fiscalizador, vas a encontrar muchos pecados que acusar y levantar tu dedo contra él, ¿o no? Pero ese trabajo no es de nosotros. ¿Ese trabajo de quién es? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Pero tu trabajo no significa quedarte callado, sino sí, ir y exhortarlo, animarlo, consolarlo, mostrarle la cruz para que venga arrepentido y lo ganes. Entonces, el hecho de que una persona, vemos que tiene que rendir cuentas a su asamblea, es solamente porque existe una asamblea formal y determinada. ¿Amén? Por tanto, desde el siglo I vemos que hay asambleas formales determinadas que tienen una membresía fija y vívida, o sea, está viva, estamos acá entre nosotros, ¿no? Entonces, la misma Biblia nos dice eso también en el texto que leímos al principio de Hechos, ¿no? En el capítulo 2, vemos que Pedro hace su discurso y luego los que fueron bautizados se unieron a la iglesia. No se quedaron como llaneros solitarios. No existen los llaneros solitarios en las Escrituras. O sea, el cristiano que dice, no necesito de la iglesia, yo congrego solito. Tal vez no necesitas de un local, porque este local es un local. A veces nos confundimos, le decimos templo, ¿no? Pero este local no es frío ni caliente, ni tiene un buen espíritu o tiene un mal espíritu, no tiene nada. Si alguien se está enfriando, es el corazón de ese alguien que se está enfriando. Si nos enfriamos ahorita, somos nosotros los que nos enfriamos. No caigamos en esa cosmovisión del mundo de buscar un culpable. Yo tengo que examinarme. Y tenemos que examinarnos y movernos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué vemos en el libro de los Hechos? Que ellos ¿a qué se unieron entonces? Al cuerpo visible y local de creyentes. Amén. ¿Para qué? Para recibir doctrina y fundamento, o sea, la instrucción apostólica. Dice, en la doctrina de los apóstoles. Ya, esa es la base. Y de ahí se va a derramar como una catarata de gracia todo lo que viene de la palabra de Dios, que es comunidad, unidad, hermandad, amor mutuo, unánimes, dice, ¿no? Oraciones, sacramentos, bautizos, la cena, lo que acá compartimos siempre, ¿no? Eso es lo que va a derramarse. ¿Pero cuál es el fundamento? Los apóstoles, los profetas, Efesios 2:20. Y acá que dice cuál es el fundamento, la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Es una persona que se bautiza en el nombre del Dios Trino, que cree, se va a agregar, ¿a dónde? ¿A un grupo desordenado que no se sabe de quiénes son? No, a un cuerpo local y visible de creyentes para ser discipulado, para ser animado, exhortado, consolado, como les digo. ¿Ven? Otra prueba más de que la membresía es bíblica es que la iglesia aumentaba en número y se sabía que estaba aumentando. ¿Cómo los escritores bíblicos sabían? Es que antes había un poquito, ahora había una manchaza, dicen. No es así de simple. No, en Hechos 4:4, por ejemplo, dice, muchos que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo los hombres, que era una costumbre judía, contando solo los hombres llegaban a 5,000. ¿Cuántos eran? Imagínate. Que de esos 5,000 la mitad nomás tuviera esposa. Eran 7,500, más los niños, como 12,000 serían. ¿Y cómo sabían eso? Porque los contaban. ¿Y por qué los contaban? Porque iban a tener un registro formal de creyentes en una membresía bíblica formal. No los contaban como que eran, como cuando va al estadio y dicen se vendieron 70,000 entradas, ¿no? No es un conteo de ese tipo. Es un conteo de registro. Luego en Hechos 5:14 dice, y seguían aumentando el número de los que creían en el Señor. En Hechos 11:24, un gran número de personas aceptó al Señor. En Hechos 14:1 dice que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos, o sea, judíos y gentiles. Hechos 16:5, las iglesias se fortalecían y crecían en número día tras día. Solo un conteo puede justificarse bajo el fundamento de una iglesia que tiene una membresía visible y formal. Si no, ¿para qué los cuentan? Si los cuentan, es porque ellos iban a discipularlos. No es para que solamente digan, tenemos 5,000 personas, ¿no?
No, en ese tiempo, recuerda, hasta los perseguían. Los estaban persiguiendo. Debían ser perfil bajo, pero había tanta gente que se convertía, ¿no? Entonces, es menester para nosotros ser obedientes a las Escrituras y ver que necesitamos siempre tener en cuenta que la membresía bíblica es importante. ¿Cuáles son los requisitos y principios universales, tercer punto, para la membresía bíblica, queridos hermanos? Primero, es ser un creyente, de restringirle la membresía a la gente por el temor de que algunos no vayan a ser salvos. ¿Y quién nos ha dicho, te reto que leas todo el Nuevo Testamento, que nosotros somos los fiscales, ¿no? O la policía para determinar quién es salvo y quién no es salvo? A menos que alguien tenga evidente fruto de inconversión, como ya muchos nos podemos imaginar, un hermano, porque comete un error o no deja de ser salvo. No caigamos en lo que cayeron, como hace tiempo vimos, ¿no? Algunos hermanos acá en nuestro país que comenzaban a tomar 2 Corintios 13:5, el texto de examinaos a vosotros mismos, y en lugar de hacerlos que vean si han creído verdaderamente en Cristo, comenzaban a ver sus obras. Si tú te comienzas a observar tus obras, nadie aquí va a creer que es salvo. No saquemos de contexto eso. Para el peor de todo, no solo ver mis obras, sino ver las obras del de al lado. Nosotros no podemos hacer eso. Toda la asamblea siempre discierne conforme al Evangelio, conforme a la gracia, aquellos que son realmente salvos. Aquel que por ejemplo, que profesa la fe, aquel que dice que es creyente, que profesa la fe, y después de una observación vemos que sí está sirviendo al Señor durante un tiempo prudencial, no 2 años, es invitado, ¿no?, a servir y a congregar, y también es invitado siempre a meditar en su membresía formal. Amén. Siempre y cuando esté de acuerdo con las doctrinas básicas que el Señor ha puesto en su palabra. Entonces, nuestra labor no es separar el trigo de la cizaña en este tiempo, ¿no? Pero sí debe tener aquel candidato a membresía un evidente testimonio de transformación. ¿Sí? Evidente significa que todos los hermanos podrían decir, ¿no? No van a decirme hoy día cuando salga la membresía, un hermano se va a levantar, yo voy a decir un hermano miembro, porque si no es miembro no le hago caso, me iba a decir, ese hermano, yo lo he visto en... Pasa. No, ya hemos conversado, ya hemos charlado con cada uno de los miembros, ¿no? Ahora, recuerden que quien discierne que una persona realmente está caminando en los caminos del Señor, los pastores no van a poder hacerlo solos. Por eso yo siempre creo que los líderes de los grupos nos deben ayudar mucho. ¿Cómo va este nuevo? Por eso necesita un grupo para ser discipulado. Si te vas a unir a la iglesia Gracia Urbana, te pedimos que tú, que tienes un grupo, ayudes a esas personas que se están uniendo. La iglesia también es testigo de lo que una persona dice ser, ¿no? No pueden los ancianos saberlo todo, ¿entiendes? Nosotros tenemos 3 círculos acá en la iglesia. Uno son las multitudes, ¿se acuerdan? Hace tiempo lo vimos con los antiguos. Las multitudes son un círculo más grande de personas. Pues que haya nacido de nuevo o no. Puede ser una persona que incluso no es cristiana. Acá llegaron algunos cuando no eran cristianos, ¿no? Me acuerdo, algunos llegaron acá siendo agnósticos. Yo también era agnóstico, ¿no?, cuando no era cristiano. Pero estaban interesados en el cristianismo, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice el tal Jesús, ¿no? Y venían. Y a poco el Señor ha hecho la obra con su palabra y el poder de su espíritu, pues. Y hoy día, por ejemplo, va a haber un hermano entre ellos, va a ser membresía. Gloria a Dios. Amén. Dios es poderoso. Pero el problema es que de la multitud pasa a ser asistente. El asistente es una persona que ya ha hecho profesión de fe, incluso algunos ya se bautizaron, otros todavía, pero ya están viniendo regularmente, sirven y están haciendo incluso cosas que hacen un miembro, ¿no? Algunos ya sirven. Hay diferentes tipos de asistentes, pues uno que recién llega, otro que ya está más tiempo, es un asistente. Y luego viene el círculo de miembros, que es el que van a ver hoy día. Los miembros ya son gente que ya tienen un compromiso más grande con la iglesia, a la cual ya les expliqué, tienen requisitos y también tienen sus derechos, ¿no? En una asamblea pueden votar, por ejemplo, ¿no? Pueden opinar para cambios en la iglesia. Entonces, bien, debes estar bautizado, es decir, estar en el pacto con Dios, mediante este sacramento y también ser un verdadero creyente. Para terminar,
cómo debemos vivir nuestra membresía, porque todos recibimos la misma gracia. Amén. Todos somos salvos por la sangre de Cristo. Entonces, si tú vives tu membresía de forma activa, no solo los requisitos que acabo de mencionar son el testimonio fiel de que eres un miembro. Jesús dijo en Juan capítulo 15, dijo que el mundo verá que realmente somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. Entonces no eres un miembro, mira, recuerda, no eres un miembro maduro y fiel cuando tú menosprecias a tus hermanos. No lo eres. No estás siendo un miembro maduro y fiel cuando menosprecias a las personas que están allá afuera, como si tú tuvieras ganado tu salvación con tus obras. No eres maduro y fiel. Crees que eres maduro y fiel, ¿no? No eres un miembro maduro y fiel tampoco cuando tú prefieres escuchar las voces del mundo que la voz de la palabra de Dios. No estás madurando, no estás creciendo, estás escuchando la voz del enemigo. Piensa en esas cosas. No eres un miembro maduro y fiel cuando lo que haces es quejarte de todos los defectos que ves en la vida de tus hermanos. En lugar de, porque a veces vas a ver cosas, como te digo, como ellos van a ver de ti, ¿eh? En lugar de acercarte y buscar qué está pasando en su vida para que lo restauremos. ¿Sí? Cuando una iglesia va creciendo, hermanos, yo les pido como pastor, yo no voy a poder ver lo que pasa con todos, de verdad. Ahorita nomás ya no puedo a veces. Y yo le pido a los que son líderes de grupo también, no sean mudos, pues. Cuéntenme. El hermano tal está en problemas. De repente tú no puedes ir a orar por él a su casa. Dime para ir yo, pues. No te quedes callado. El hermano tal tiene un problema. A veces yo sé que es cuando uno no puede. Yo sé que, como siempre les digo, a veces tú no quieres y a veces tú no puedes. Pero a veces acá hay más personas que pueden hacerlo. Preocúpate por las almas de las personas. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, el mundo sabrá que somos la iglesia de Cristo cuando vean que la puerta de nuestra iglesia es del tamaño de la puerta del cielo. Si bien sí sabemos que angosta es la puerta para entrar al reino, porque lo dijo en el contexto que los fariseos querían ganarse la salvación por sus obras o evidenciar las contradicciones, y así no van a poder entrar al reino. Nosotros que ya estamos en el reino, la puerta de nuestra iglesia visible y física y el corazón, la puerta de tu corazón tiene que ser el tamaño de la puerta del cielo. Amén. Así tiene que ser. Así tienes que amar. Las prostitutas y los publicanos tienen un paso delante en el reino de los cielos. O sea, a las personas que son vistas como peores en la sociedad, tienen que estar acá sentadas. Me hace recordar un poco cuando leí la biografía del pastor Chuck Smith, del movimiento de los hippies, de Jesus Revolution, que han hecho esa película. Bueno, la película lo han hecho igualito casi como fue, ¿no? Había una iglesia bonita, tradicional, con una alfombra, y los hermanos más antiguos no querían que vengan los hippies porque ellos no venían bien vestidos o andaban en chancletas o sin zapatos y se llenaba de tierra sus pies y no querían que ensucie la alfombra. A ver, ¿te parece bonito? Entonces Chuck, ¿qué hizo? Les dijo, voy a quitar la alfombra si quieren, para que no se ensucie, ¿no? Entonces la otra cosa que hizo fue que esperó que estén en la puerta y para que no ensucien, les lavó los pies. Se enojaron más todavía los antiguos. ¿Te parece que esa es la actitud de un cristiano? Cuídate de que tú no caigas en lo mismo. Si entra acá una persona vestida a la usanza de la cosmovisión progre, ¿te enojarías? Ahí está, pues. Esa gente necesita a Cristo. De alguna forma la Biblia dice que los inconversos están buscando a Dios palpando, como ciegos. Así dice que están. Y lo primero que agarran, inmoralidad homosexual. Esto me hace feliz. Es su Dios. Otro dice, drogas, este es mi Dios, porque me hace feliz. Porque tú te vas a la plaza de armas a predicar con el speech antiguo de que, pero sin Cristo no eres feliz. Anda para que veas qué te dicen. Varios te dicen, no, yo sí soy feliz, te dicen. Y no lo hacen por darte la contra, sí son felices, pues. Recuerda, el cerdo es feliz con el lodo y el perro es feliz con su vómito, pues. ¿Cómo lo vas a transformar si tú no puedes? Ese perrito, ese cerdito tiene que convertirse en oveja, solo a través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a crecer todos juntos como iglesia en ese amor, siendo realmente trascendentes en la sociedad donde estamos, mostrándoles que realmente soy un miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? A esta gente que te estoy explicando, que puede ser del año 70 como el de la película Jesus Revolution o el 2024, esta gente a la que se está acercando, ¿cómo te ve a ti? ¿Te ve como si se le acercara Jesús o Caifás? ¿Quién se le está acercando? ¿El sacerdote traidor
fariseo, saduceo o Cristo. Tú no debes ser a la imagen ni de Pedro siquiera, ni de Juan, ni de Pablo. Tú tienes que anhelar ser como Cristo, porque hasta ellos tenían errores como nosotros, ¿no? Y como nosotros también cuando nos equivocamos lloramos amargamente, amén. Por eso hay que anhelar ser como Cristo, ¿no? Entonces queremos que todos como membresía, como familia, como iglesia, seamos usados por Dios, todos, ¿no? No sea esto solo un simple censo para ver cuánta gente hay. O quiénes deben diezmar, quiénes deben servir, no. O sea, eso es parte de la organización porque somos humanos. Pero si en tu corazón tú no eres un miembro de Cristo, no lo vas a vivir. Lamentablemente no lo vas a vivir. Y tú tienes que vivir afuera como miembro de Cristo. Y si pasas un desierto donde tienes problemas, pues cuando sal de ahí y vuelve a servir. No te rindas. Como Pedro, pues, lloró amargamente. Pero luego el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. No le dijo, no, tú ya no vas a servir, estás en disciplina 2 años. Apacienta mis ovejas, le dijo. O sea, le dio liderazgo otra vez. ¿Le vas a decir a Pedro que era debilucho, que era que permitía el pecado? ¿Van a decir eso a Pedro? ¿A Jesús? ¿Le van a decir a Jesús eso? Hay que dar siempre nuevas oportunidades. La iglesia es una iglesia de nuevas oportunidades, no solamente en este ejemplo de liderazgo, sino en tu corazón para con tu hermano. ¿Te ofendió tu hermano? Dale una oportunidad, pues. Cristo te da oportunidades todos los días. Entonces, para terminar, ¿cómo vamos a obedecer, no, para que el favor de Dios esté sobre nosotros y nos use? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, primero que todo, busca el corazón de Dios, sé lleno del Espíritu Santo, busca su rostro de verdad, y comienza a obedecerle amando a tu prójimo, poniendo la mejilla. Yo sé que es difícil. Me lo vas a decir a mí que era un gruñonazo. Pon la mejilla. Todos los días, hazlo como un ejercicio. Vas a ver que va a comenzar a crecer en ti la misericordia. Incluso vas a comenzar a aceptar las críticas porque detrás de cada crítica, el 50% o más es verdad. Porque a veces las personas, incluso las que no te quieren, utilizan la verdad, los errores tuyos. Y si me dicen un error, tengo que cambiarlo, ¿no? Más bien me debo retroalimentar, debo facturar eso. Debo alimentarme de eso para crecer. Dios permite que me caiga una crítica, ¡pum! Para que yo diga, no para hacer autocompasión, ¡ay, me están atacando! No, sino que sí, tengo que cambiar. Tengo que cambiar, definitivamente, tengo que cambiar. ¿Cómo? A la imagen de Cristo, de rodillas. Y bueno, mira lo que dice el Salmo 18:20. Yo sé que la salvación es por gracia, es una gracia gratuita, ¿no? No se evidencia con reglas ni con obras, ni la vas a guardar con tus obras, pero sí Dios, así como nos disciplina, ¿no? La disciplina nos disciplina, como dice Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17, que te sujetas a tus pastores también hay disciplina, dice. ¿Y qué pasa cuando tú haces las cosas bien? O sea, es que Dios en la Biblia dice de que disciplina, pero si yo hago algo bien, ¿no me recompensa? No tengas miedo a hablar de recompensa, porque sí hay recompensas. No tengas miedo a hablar de recompensas. No es que estás creyendo en salvación por obras. Salmo 18:20 dice, me diste recompensa porque hago lo que quieres. Lo está diciendo un salvo. Así que trabaja para el Señor esperando siempre. Tu recompensa final será el cielo, tu recompensa final será tu corona en Cristo, pero aquí en la tierra el Señor recompensa a quienes realmente trabajan fielmente para Él. Fielmente es acá, ¿eh? No es un montón de obra social que hagas nada más. Acá en tu corazón, en espíritu y en verdad, ¿no? No es cosa de como un pietista comenzar a recibir azotes, a ser como un monástico, no. Sirve y obedece lo que el Señor te ha mandado a hacer. Acompaña a tus hermanos que tienen como sueño la gloria de Dios en su vida y ayúdalos en su discipulado, en su crecimiento. Amén. Entonces busca esta recompensa siendo obediente, evidencia que eres un miembro de la iglesia de Cristo, a los perdidos, como dice Juan 13:35, empezando amando a tu hermano en la iglesia local, ¿no? Que Dios te use entonces como un miembro evidente y no solo de boca para afuera. Amén. Ahora voy a comenzar la ceremonia con los nuevos miembros de nuestra iglesia. Vamos a orar por nuestros hermanos y vamos a hacer entrega de sus certificados, sabiendo que, como acabamos de meditar, no es solamente una mera ceremonia, ¿ven?